con Pío Moa. Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Aquí andamos otra vez, hablando de las cosas de las que casi nadie quiere hablar, pero que son las que realmente importan. Bueno, en fin, vamos con la Ley de Memoria Histórica, porque es una ley totalitaria y estamos algunos tratando de conseguir una serie de firmas para que se derogue, ¿no? La Ley de Memoria Histórica la defienden fraudulentamente haciendo una analogía con la que en Alemania prohíbe dudar o negar el Holocausto. Y con ello lo que intentan es cerrar la boca a cualquier discrepancia en España. Es una pretensión asombrosa porque lo único ocurrido en España parecido al Holocausto, es decir, un genocidio, ha sido una de las mayores persecuciones religiosas de la historia y con un sadismo inconcebible. Y los autores de la memoria histórica se identifican política e ideológicamente con los autores de aquel genocidio, porque nunca han demostrado el menor sentimiento de culpa por él, siguen siendo muy satisfechos, ¿no? Y además, Alemania nunca ha sido el modelo máximo de democracia en Europa, y en otros países con más tradición pues no existen esas prohibiciones, como es lógico, ¿no? Bueno, pues para trazar un paralelo entre el nazismo y la España de Franco, los autores de la memoria histórica utilizan una campaña permanente de supuestas informaciones sobre asesinatos masivos que atribuyen al franquismo. Dicen que hay unas 2.000 fosas comunes que afectarían a 130.000 a 150.000 personas. Se habla de casi tantas fosas como en Camboya. Un nuevo dato interesante, porque en Camboya los crímenes los realizaron los comunistas, que es con quienes muestran cierta identificación los autores de la memoria histórica, ya que presentan a los comunistas españoles como demócratas y víctimas del franquismo, ¿no? Bueno, el fraude se aprecia a simple vista. El promedio de víctimas en esas fosas sería de unas 70 por fosa. Tendría que haber muchas fosas mucho más numerosas y también algunas menos, ¿no? Pero con ese promedio. Bueno, pues ese número, que yo sepa, nunca se alcanzó en ninguna exhumación, pese a que, lógicamente, pues, ya digo, tendría que haber muchas muy por encima de ese número. Se afirma asimismo que entre 2007 y 2011 se habrían recuperado cerca de 6.000 restos en 370 exhumaciones, lo que da una media bastante inferior a los 20 por fosa. En los 19 años que llevan de campaña se afirma, aunque las cifras varían según las fuentes, desde luego, afirman haber exhumado unas 740 fosas con unas 9.000 víctimas del franquismo y la guerra civil, lo que da una media de 13 personas escasas por tumba. Importa señalar el confusionismo intencionado entre víctimas del franquismo y de la guerra civil, porque son cosas muy diferentes, porque con toda certeza muchas de esas exhumaciones son de soldados caídos en combate que fueron enterrados rápidamente, ¿no? Para evitar enfermedades y cosas así, ¿no? Y además por los dos bandos, ¿no? Y también en esas fosas existen sin duda víctimas de persecuciones y represalias entre los partidos del Frente Popular, que precisamente se masacraron entre ellos, ¿no? Recordemos la masacre de todos los seguidores del POUM, por ejemplo, y anarquistas y gente que decían que desertaban y tal, y los mataban así por la espalda, ¿no? Eso se hizo mucho, ¿no? Fue muy denunciado, ¿no? Bueno, está claro que lo que buscan es algún paracuellos de izquierda, y afirmaron haberlo encontrado una vez en Granada, dándole la máxima publicidad, pero que resultaron huesos de cabras y de perros, ¿eh? Y sin embargo se ha olvidado. Estos tíos tienen la facilidad para mentir, se les descubre la mentira y siguen tan tranquilos, ¿no? O sea, no existe ningún informe fidedigno de estas actividades, que son extremadamente partidistas y falsarias, porque no solo tienen en cuenta, no tienen en cuenta las víctimas contrarias, sino que quieren hacer pasar por demócrata al Frente Popular, que se componía de totalitarios, marxistas, separatistas, anarquistas y golpistas republicanos golpistas de izquierda, ¿no? Tipo Azaña, ¿no? Según informaba el periódico digital La Passeata, en febrero del 2018, solo el 30% de las subvenciones dedicadas a la memoria histórica se dedicaron a abrir fosas y el 70% a actividades de propaganda. O sea, es todo propaganda. O sea, esta izquierda española tan brutal, que siempre fue experta en esas campañas y que fueron precisamente una de las causas que llevaron a la guerra civil. La campaña que hicieron mintiendo también desaforadamente sobre la represión de Asturias después del 34, que se hubieran sublevado ellos en el 34, ¿no? Bueno, pues la campaña se ha mantenido gracias sobre todo al PP.
El PP nunca ha cumplido su evidente deber democrático de exigir información fidedigna o de investigar por su cuenta este fraude inmenso. Y ello a pesar de que algunos, como yo mismo, hemos proporcionado elementos muy suficientes para promover dicha investigación. Pero el PP ha tenido a bien contribuir al silencio y la marginación de la verdad. Como decía Cicerón, la verdad no se corrompe solo por la mentira, sino también por el silencio. Y con ello el PP se ha convertido en el mayor cómplice de una maniobra que no solo atenta contra la verdad histórica, sino contra la monarquía y la Iglesia, cuya supervivencia se debe precisamente al régimen demonizado por los farsantes y falsarios de una memoria totalitaria. Porque lo más significativo de todo ello es que para llevar a cabo estas campañas han necesitado vulnerar la Constitución, la democracia y las libertades básicas. Fíjense ustedes, el franquismo no tuvo oposición democrática y todo este antifranquismo revenido trata de acabar con la democracia. O sea que para atacar al franquismo sea necesario atacar la democracia. Es una paradoja muy aparente. En fin, esto es lo que está ocurriendo con la memoria histórica y es necesario que la gente entienda. Vamos a suponer por un momento que el contenido de esa ley sea correcto, es decir, que lo que denuncia y tal sea verdad. Aún así, esa ley es intolerable en una democracia. En una democracia usted no puede imponer la verdad, aunque sea la verdad por narices, a la población. Pero aparte de eso es la industria de la falsificación más grande que hemos soportado en muchísimos años. Y creo que eso demuestra también la debilidad de la cultura democrática en España, porque una cosa sí tenía que haber despertado, por ejemplo, en la universidad, una oposición, casi una revuelta, ¿no? Y no, la aceptan con la mayor tranquilidad del mundo. Esto es muy alarmante. Es muy alarmante la situación que se ha creado, según la cual unos elementos dicen que invocan la democracia para destruir la democracia. Eso debe acabar y yo insisto, estamos con un manifiesto. Hubo otro manifiesto sobre cuando intentaban ya meter en la cárcel directamente a los que discrepasen y ese manifiesto tuvo un papel, pero hay que ir más allá, hay que acabar con esta ley. Pues muchísimas gracias, don Pío. La semana que viene continuamos debatiendo. Sí, de estos temas de los que nadie quiere hablar y que hay que hablar de ellos. Para eso estamos nosotros, hombre. Venga. Con Pío Moa. Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted? Buenos días, que andamos otra vez hablando de las cosas de las que casi nadie quiere hablar, pero que son las que realmente importan. Pero son políticos. España es el único país del mundo que tiene unos políticos que se dedican a apoyar y financiar los separatismos. A mí me asombra ahora todo este problema con el doctor, que ha hecho Rajoy y que han hecho el PSOE y tal, sino apoyar a los separatismos y apoyarse en ellos hasta ahora. Indudablemente, si estamos como estamos, no es solo por el PSOE. Y sé que trata de crear una estrategia para echar al doctor. Oiga, al doctor sí, hay que echarlo, desde luego. Pero para sustituirlo por otro que terminará siendo lo mismo, pues no. Bueno, en fin, vamos con la ley de memoria histórica, porque es una ley totalitaria y estamos algunos tratando de conseguir una serie de firmas para que se derogue, ¿no? La ley de memoria histórica la defienden fraudulentamente haciendo una analogía con la que en Alemania prohíbe dudar o negar el Holocausto. Y con ello lo que intentan es cerrar la boca a cualquier discrepancia en España. Es una pretensión asombrosa porque lo único ocurrido en España parecido al Holocausto, es decir, un genocidio, ha sido una de las mayores persecuciones religiosas de la historia y con un sadismo inconcebible. Y los autores de la memoria histórica se identifican política e ideológicamente con los autores de aquel genocidio, porque nunca han demostrado el menor sentimiento de culpa por él, Siguen siendo muy satisfechos, ¿no? Además, Alemania nunca ha sido el modelo máximo de democracia en Europa, y en otros países con más tradición pues no existen esas prohibiciones, como es lógico, ¿no? Bueno, pues para trazar un paralelo entre el nazismo y la España de Franco, los autores de la memoria histórica utilizan una campaña permanente de supuestas informaciones sobre asesinatos masivos que atribuyen al franquismo. Dicen que hay unas 2.000 fosas comunes que afectarían a 130.000 a 150.000 personas. Se habla de casi tantas fosas como en Camboya. Un nuevo dato interesante, porque en Camboya los crímenes los realizaron los comunistas, que es con quienes muestran cierta identificación los autores de la memoria histórica,
ya que presentan a los comunistas españoles como demócratas y víctimas del franquismo, ¿no? Bueno, el fraude se aprecia a simple vista. El promedio de víctimas en esas fosas sería de unas 70 por fosa. Tendría que haber muchas fosas mucho más numerosas y también algunas menos, ¿no? Pero con ese promedio. Bueno, pues ese número, que yo sepa, nunca se alcanzó en ninguna exhumación, pese a que, lógicamente, pues, ya digo, tendría que haber muchas muy por encima de ese número. Se afirma asimismo que entre 2007 y 2011 se habrían recuperado cerca de 6.000 restos en 370 exhumaciones, lo que da una media bastante inferior a los 20 por fosa. En los 19 años que llevan de campaña se afirma, aunque las cifras varían según las fuentes, desde luego, afirman haber exhumado unas 740 fosas con unas 9.000 víctimas del franquismo y la guerra civil, lo que da una media de 13 personas escasas por tumba. Importa señalar el confusionismo intencionado entre víctimas del franquismo y de la guerra civil, porque son cosas muy diferentes, porque con toda certeza muchas de esas exhumaciones son de soldados caídos en combate que fueron enterrados rápidamente, ¿no?, para evitar enfermedades y cosas así, ¿no? Y además por los dos bandos, ¿no? Y también en esas fosas existen sin duda víctimas de persecuciones y represalias entre los partidos del Frente Popular, que precisamente se masacraron entre ellos, ¿no? Recordemos la masacre de todos los seguidores del POUM, por ejemplo, y anarquistas y gente que decían que desertaban y tal, y los mataban así por la espalda, ¿no? Eso se hizo mucho, ¿no? Fue muy denunciado, ¿no? Bueno, está claro que lo que buscan es algún paracuellos de izquierda, y afirmaron haberlo encontrado una vez en Granada, dándole la máxima publicidad, pero que resultaron huesos de cabras y de perros, ¿eh? Y sin embargo se ha olvidado. Estos tíos tienen la facilidad para mentir, se les descubre la mentira y siguen tan tranquilos, ¿no? O sea, no existe ningún informe fidedigno de estas actividades, que son extremadamente partidistas y falsarias, porque no solo tienen en cuenta, no tienen en cuenta las víctimas contrarias, sino que quieren hacer pasar por demócrata al Frente Popular, que se componía de totalitarios, marxistas, separatistas, anarquistas y golpistas republicanos golpistas de izquierda, ¿no?, tipo Azaña, ¿no? Según informaba el periódico digital La Passeata, en febrero del 2018, solo el 30% de las subvenciones dedicadas a la memoria histórica se dedicaron a abrir fosas, y el 70% a actividades de propaganda. O sea, es todo propaganda. O sea, esta izquierda española tan brutal, que siempre fue experta en esas campañas y que fueron precisamente una de las causas que llevaron a la guerra civil. La campaña que hicieron, mintiendo también desaforadamente sobre la represión de Asturias después del 34, que se hubieran sublevado ellos en el 34, ¿no? Bueno, pues la campaña se ha mantenido gracias sobre todo al PP. El PP nunca ha cumplido su evidente deber democrático de exigir información fidedigna o de investigar por su cuenta este fraude inmenso. Y ello a pesar de que algunos, como yo mismo, hemos proporcionado elementos muy suficientes para promover dicha investigación. Pero el PP ha tenido a bien contribuir al silencio y la marginación de la verdad. Como decía Cicerón, la verdad no se corrompe solo por la mentira, sino también por el silencio. Y con ello el PP se ha convertido en el mayor cómplice de una maniobra que no solo atenta contra la verdad histórica, sino contra la monarquía y la Iglesia, cuya supervivencia se debe precisamente al régimen demonizado por los farsantes y falsarios de una memoria totalitaria. Porque lo más significativo de todo ello es que para llevar a cabo estas campañas han necesitado vulnerar la Constitución, la democracia y las libertades básicas. Fíjense ustedes, el franquismo no tuvo oposición democrática, y todo este antifranquismo revenido trata de acabar con la democracia. O sea que para atacar al franquismo sea necesario atacar la democracia. Es una paradoja muy aparente. En fin, esto es lo que está ocurriendo con la memoria histórica, y es necesario que la gente entienda. Vamos a suponer por un momento que el contenido de esa ley sea correcto, es decir, que lo que denuncia y tal sea verdad. Aún así, esa ley es intolerable en una democracia. En una democracia usted no puede imponer la verdad, aunque sea la verdad por narices, a la población. Pero aparte de eso es la industria de la falsificación más grande que hemos soportado en muchísimos años. Y creo que eso demuestra también la debilidad de la cultura democrática en España, porque una cosa sí tenía que haber despertado, por ejemplo, en la universidad, una oposición, casi una revuelta, ¿no? Y no, la aceptan con la mayor tranquilidad del mundo.
Esto es muy alarmante. Es muy alarmante la situación que se ha creado, según la cual unos elementos dicen que invocan la democracia para destruir la democracia.